capítulo 11 y 13 y el Salmo 112. Oh Gálatas insensatos, dice la palabra en Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado. Esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tanto habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Fíjese, este es el apóstol Pablo predicándole a la iglesia de los Gálatas. Y él lo hace de una manera y con una pasión que es poco usual en la Biblia. Oh Gálatas insensatos, inicia el capítulo 3. Es imposible que a usted se le olvide Gálatas capítulo 3 por esa manera de iniciar, llamándole insensato a la iglesia entera. Y la palabra insensato viene algo así como de la falta de sensatez, de sabiduría, de discernimiento, de saber entender la verdadera intención de las personas que se infiltraron allí en esa iglesia para desviarlos. ¿Quiénes eran esas personas? Le llamaban los judaizantes, unos hermanos falsos que vinieron desde la iglesia de Jerusalén, porque había un conflicto que ya se había resuelto a nivel pastoral, a nivel de los apóstoles. Es que habían algunos de la línea antiguos fariseos que se habían convertido, que aunque se convirtieron, tenían todavía las mañas y costumbres del pasado y decían, por ejemplo, que todavía todo el mundo tenía que circuncidarse, que judíos y gentiles no podían comer juntos. Y se hizo ya un concilio en Jerusalén donde ese tema se discutió y se acordó que como hay evangelio y como el Espíritu Santo bautizó también a los no judíos, ellos también son hijos de la fe y que no se les debía impedir nada excepto que no cometan adulterio y que no coman cosas con sangre. Eso fue lo único que se le prohibió. Pero esta gente no entendió eso y como quiera ellos predicaban su propio evangelio y distorsionaban y pasaban por alto la autoridad que los apóstoles habían y las decisiones que los apóstoles bajo la autoridad de Cristo habían ya ordenado para la iglesia. Entonces ellos seguían sembrando cosas diferentes en la iglesia. Entonces Pablo se sorprende cuando ve que la iglesia de los Gálatas acepta las falsas enseñanzas de esta gente y por eso les llama, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? Como quien dice, eh, ¿qué es lo que ustedes vieron en esas personas que de repente le están creyendo? ¿Quién? Porque él sabía quién eran, pero es una pregunta retórica. Y le dice a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado, porque Pablo le predicaba. Esto solo quiero saber, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y entonces Pablo le dice, cuando ustedes recibieron el Espíritu Santo, ¿eso sucedió por ustedes estar como los fariseos o fue por creer en Cristo o por la obra de la fe? Mire, y para que usted entienda lo grave, la gravedad del problema como Pablo lo ve, es que Pablo mismo era un fariseo. Y él en su entendimiento y en lo que, en su celo por la ley, él mató muchas o lideró la matanza de personas y la persecución de gente. Y el mismo Jesús se le apareció un día y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces es como que usted sea una vez ladrón, Dios guarde, y que después un ladrón venga usted a decirle que eso no es nada, que eso no es pecado, que se vayan a robar de nuevo. Así era que le dolía a ese hombre ver cómo querían meter eso en la iglesia. ¿Usted entiende? A veces, hermano, uno ve como la iglesia quiere como descarriarse o como usted ve como esta modernidad y esta cosa rara en la iglesia. Y yo creo que a quienes más les molesta eso son la gente del mundo. Yo siempre digo eso en la iglesia, porque cuando tú vas a la iglesia y encuentras esa mundanalidad, a veces los hermanos como que nos hacemos lo loco, pero la gente que viene de la iglesia, que sabe bien lo que hay en el mundo, y encontrarse eso también en la iglesia,
Es decir, oiga bien lo que le voy a decir, como decía Charles Spurgeon. Charles Spurgeon decía, Sodoma no puede predicar a Jerusalén, ni Jerusalén puede justificar sus pecados en los hechos de Sodoma. Y entonces muchas veces eso pasa, que la iglesia justifica su manera de ser y sus actos por las cosas que ve en el mundo y por la nueva ola y por las cosas, y tenemos que tener mucho cuidado. ¿Okay? Entonces esta gente, Pablo les enseña y le dice, pero ustedes de quién fue que recibieron el Espíritu Santo. Cuando ustedes se convirtieron, ustedes no recuerdan lo que ustedes recibieron después de estar extraviados, no recuerda el cambio que hubo en la vida de ustedes. Y con mucha pasión Pablo le está diciendo esto. Y le dice, todo esto, este tiempo que ustedes sirvieron a Cristo, los milagros que ustedes vieron, todo eso fue en vano, eso no le hizo nada a ustedes. Porque Satanás en un momento puede marear a uno. Mire a Adán y a Eva cómo los hizo caer. Entonces dice el verso 5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Usted ve, porque a nosotros se nos olvida muy fácil la cosa. Dios nos bendice, nos levanta, nos establece, nos quita el bajo a hoja y después uno como que se le olvida, ¿entiende? Y te bendice con dones y gracias. Y entonces Pablo se lo está echando en cara y dice, el que suministra el Espíritu, y hace maravillas, esas bendiciones, esas maravillas, esos dones, las sanidades que hubieron en la iglesia de Gálatas. Ustedes no recuerdan cuando yo estaba allá, le diré a Pablo, las maravillas que ustedes vieron, porque ese hombre dice en la Biblia que tenía una unción tan grande, Pablo, una unción tan grande. Y entonces ahora de repente Pablo se va un tiempo y ellos agarran y cambian todo. Entonces le dice, sepan por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Le explico lo que está diciendo Pablo acá. Cuando él dice, los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Mire, en la ley divina y en la ley de los hombres hay una cosa que le llaman la imputación. Cuando a ti te imputan un crimen y dicen ese crimen lo cometió fulano y se demuestra que tú cometiste eso, ese crimen te es imputado a ti y tú tienes que pagar por eso. ¿Ok? Entonces, el pecado es un crimen contra Dios. El hombre dice, por ejemplo, no robe. La mayoría de las leyes humanas fueron adoptadas de la ley de Dios, de los 10 mandamientos. ¿Ok? Entonces, y los hombres añadieron muchas otras. Entonces, cuando tú violas la ley de los hombres, eso es un crimen. Pero cuando tú violas la ley de Dios es un pecado. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, la Biblia dice, el que peca con el hombre lo justificará, pero el que peca contra Dios, ¿quién lo justificará? Entonces eso es lo que le está diciendo Pablo. Pablo le está diciendo, miren, el hombre recibe el perdón y la restauración es por la fe en lo que Cristo hizo en la cruz. Y le explico lo que es la imputación. Así como todos tenemos pecado desde que nacemos porque viene en la sangre por ser hijo de gente pecadora, el pecado se hereda. Hay otro pecado, el pecado original, ¿verdad? Con el que uno nace. Hay otro pecado que le llaman el pecado desconocido. David dijo, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Hay un pecado que tú y yo cometemos a diario y que ni siquiera nos damos cuenta. Y ofendemos a Dios de 1000 maneras al día. Y como tenemos una mente caída, creemos que estamos bien y por eso la Biblia dice, engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Tú y yo creemos que estamos bien, pero delante de Dios andamos mal. Y por último, hay otro pecado que le llaman el pecado imputado, que es el pecado que tú y yo cometemos a sabiendo por ignorancia, pero que delante de Dios somos culpables. Entonces, ¿qué hace Dios con todo ese pecado encima de nosotros?
con todo ese hedor, con toda esa pudredumbre, nos imputa la justicia de Cristo. Coge el pecado de nosotros y se lo imputa a Cristo en la cruz, por eso Él murió. Y coge la justicia, la santidad, el olor, el perfume de Cristo, la fragancia de su Hijo amado, y la pone en nosotros. Por eso usted ve que cuando hay una gente que se convierte, que acepta a Dios, hasta los impíos tienen que decirle, hay un río de vida que fluye en mí. Hace al ciego ver y al cojo andar, aleluya, al cautivo libra de la aflicción. Hay un río de vida que fluye en mí. Y Jesús dijo, el que cree en mí, dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermano, mire, hasta los impíos tienen que decir, hay algo diferente en ti. Eso pasa, y Pablo le dice eso pasa cuando uno recibe a Cristo. No cuando uno está con rudimento de la ley lo que te enseña el pecado, pero el cambio, la transformación, la sanidad, los milagros, Cristo. De hecho, Él le dice, recuérdense que cuando Abraham aceptó a Cristo, le creyó a Jesús, la ley no existía. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Te invito hoy a que le creas a Dios. Levanta tu mano si aún no has aceptado al Señor. Si no lo has confesado, Romanos 10:10 dice, el que creyere en su corazón y confiese con su boca. Te invito, amigo de mi corazón, a que hoy le digas con tu boca audiblemente, Jesús, creo en ti y te acepto como mi Señor y Salvador. Hermano, si tú hiciste esa oración, escríbenos al 809-568-6039 y díganos, háganos llegar uno de los evangelios de San Juan. Son unos libros bien pequeñitos que tienen una serie de preguntas. Tú vas leyendo y tú mismo respondes. Y te ayuda a entender mucho de la fe y a seguir creciendo en Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde.